Preparé la posada perfecta y eso casi destruyó a mi familia. Esa frase suena contradictoria, pero es la verdad más dolorosa que he tenido que admitir. Durante años fui el encargado de organizar nuestras posadas navideñas. El tío soltero de Guadalajara, que se sabía las recetas de ponche y tejocote de memoria y que mantenía viva la tradición después de que mis padres se divorciaron. Pero en un diciembre cualquiera, descubrí que mi talento no solo se estaba desperdiciando, sino que se estaba usando en mi contra. Y aquí estoy, tratando de explicar cómo un destino en la Sierra Madre me llevó a perderlo todo y a construirlo todo de nuevo. Al principio nadie me pidió que fuera el organizador de la familia. Yo era Juan, 30 años, contador de profesión, soltero empedernido y con un hueco enorme en diciembre desde que mis padres se separaron. En México las posadas son sagradas, música, piñatas, velas, letanías. La primera Navidad después del divorcio fue incómoda. Mi mamá en Guadalajara, mi papá en Monterrey, mis primos mandando mensajes que decían, este año nomás algo pequeño, mis tías sugiriendo tamales comprados. Yo no quería ver nuestra tradición convertirse en un intercambio frío de mensajes en WhatsApp. Así que ofrecí alquilar una hacienda en la Sierra de Jalisco, un lugar con chimenea, dormitorios y espacio suficiente para que los niños corrieran. Diseñé un intercambio de regalos, compré velitas, contraté a una banda de mariachis que aceptara tocar villancicos. Nadie me lo pidió, pero todos respiraron aliviados cuando lo hice. Mi hermano mayor, Raúl, siempre fue la estrella de la familia. 5 años mayor, exitoso empresario de bienes raíces en Monterrey, casado con Paula, con 2 hijos que salen en todas sus stories, y un pastor alemán llamado Chapo, que tiene más seguidores en Instagram que yo. Raúl nunca entendió por qué quería organizar las posadas. Le molestaba la logística, detestaba las carreteras llenas de curvas, y siempre decía que con niños chiquitos era mejor quedarse en casa. Pero cuando llegaba a la hacienda, 2 horas tarde, con un costal de juguetes en los brazos, todos se levantaban para aplaudirlo, como si fuera un actor famoso entrando a escena. Yo, que llevaba días cocinando mole y decorando piñatas, me convertía en el telón de fondo. Y eso estaba bien, o eso me decía, porque lo importante era que la familia estuviera feliz. En octubre de ese año envié el mensaje de siempre. ¿Les parece bien la hacienda La Estrella en Tapalpa para la posada? Misma dinámica de siempre. Yo reservo, ustedes me depositan después. Las respuestas llegaron rápido. Mis tías dijeron, gracias, mijo, eres un ángel. Mis primos hicieron bromas sobre quién traería el mejor tequila. Solo faltaba Raúl, 2 días de silencio. Luego un mensaje seco, en realidad estamos pensando en algo más local. Con los niños es complicado ir tan lejos. Sin disculpas, sin pregunta, solo la afirmación de que ellos harían algo diferente. Respondí preguntando dónde, cuándo, quién organizaría, pero me dijo que lo estaban viendo. Mi mamá me llamó para preguntarme si ya tenía lista la lista de compras. Asumo que tú sigues a cargo, ¿verdad?, me dijo. Nadie más sabía de los planes de Raúl. Así que reservé la estrella como siempre, pagué el depósito con mi tarjeta y envié un correo con la confirmación y un enlace a un documento compartido para que todos anotaran lo que llevarían. Todos llenaron su sección menos mi hermano. Cada vez que veía su espacio en blanco, una sensación de inquietud me recorría la espalda, pero la ignoré porque prefería creer que todo se arreglaría. Hasta ese momento, mi objetivo era simple, mantener viva la tradición, aunque mis propias necesidades quedaran en segundo plano hasta que abrí un mensaje que no esperaba. Raúl no contestó durante semanas. Y justo cuando empezaba a convencerme de que había sido un malentendido, mi tía Ángeles me reenvió un mensaje que no debía llegarme. Era un grupo aparte, uno en el que yo no estaba. El asunto, nueva posada más cerca para que los niños no se aburran. Habían reservado otra hacienda en los alrededores de San Miguel de Allende, más pequeña, más barata. Habían organizado el intercambio sin mí, con recetas copiadas de mis menús de años anteriores. Nadie me había dicho nada. Y en ese instante, sentado frente a mi computadora, viendo a mi propia familia planear un evento sin mí, supe que algo se había roto. La pregunta que me torturaba era simple: ¿por qué? Y esa pregunta me llevó a hacer algo que jamás había imaginado, pero antes de eso necesitaba confirmar que no era un mal sueño. Intenté no reaccionar. Seguí con los preparativos como si nada. Mi mente buscaba excusas. Tal vez Raúl me había escrito a un número que ya no uso, tal vez era una broma. Pero la noche del 21 de diciembre, cuando todos deberían estar haciendo maletas para Tapalpa, le escribí a mi hermano solo para confirmar su hora de llegada.
Me respondió con un solo renglón: no te avisó mamá, cambiamos la posada de lugar este año. Vas al lugar equivocado, bro, así sin emojis, sin disculpas. Mis manos temblaron, llamé a mi mamá, no sabía nada, llamé a mis primos, nadie sabía, solo Raúl y su núcleo estaban informados. ¿Por qué me excluirían? Entonces decidí que si todavía había una mínima posibilidad de que alguien fuera a Tapalpa, no sería yo quien fallara. Con la esperanza por los suelos pero mi terquedad intacta, manejé las 4 horas hasta la hacienda La Estrella. Era medianoche cuando llegué. La nieve, sí, una rara helada en Jalisco, se acumulaba en la entrada. El estacionamiento estaba vacío. Abatido, arrastré mi maleta hasta la puerta principal. Dentro. La chimenea ya estaba prendida. Había contratado a los encargados para que prepararan todo, y una mesa enorme con 25 lugares me recordaba lo mucho que había invertido. Cada lugar tenía una tarjeta con un nombre escrito con pluma dorada, cada centro de mesa tenía piñas, ramitas de canela y naranjas secas. Me quedé parado escuchando el crepitar del fuego, pensando que quizá era una cámara oculta. Mi celular vibró, era mi prima Sofía. «¿Ya llegaste? Estamos con Raúl. Dijo que la hacienda era otra. ¿Dónde estás?» Miré el comedor vacío. Mi vida se partía en dos y nadie parecía darse cuenta. Llamé a Raúl, me contestó riéndose con música de banda de fondo. «Güey, ¿neta fuiste? Te dije que lo cambiamos». Pregunté por qué, se rió otra vez. «Porque hay una chava que me gusta y le gustas tú y no quería que se diera algo raro, así que cambiamos todo. Sorry, no recuerdo haber colgado. Solo recuerdo el fuego, las cartas con nombres de gente que no vendría y el sonido lejano de alguien riendo a mis costillas. Y mientras la nieve caía, algo dentro de mí se congeló. Revisé el correo de la reservación. Al final, un detalle: reembolso completo si cancela 24 horas antes. Todos los servicios, chef, limpieza, música estaban a mi nombre, y la nueva posada estaba por comenzar en 30 minutos. Sentí el peso de una decisión que no sabía que estaba a punto de tomar. Mientras la voz de Raúl aún resonaba en mi cabeza, una mujer llamada Marlene, la dueña de la hacienda, me llamó preocupada. Me preguntó si todo estaba bien, porque los de la otra hacienda acababan de pedir instrucciones. En ese momento lo vi claro: Raúl había reservado otra hacienda usando mi nombre. Pensó que nunca me enteraría, pensó que yo sería demasiado educado para hacer algo, pero no contaba con que mis ojos estaban viendo la cláusula de cancelación. Tomé aire, marqué a Marlene y cancelé la segunda hacienda. «Lo siento, pero el titular no asistirá», dije. La cláusula era clara: si el firmante no estaba presente, los invitados debían desalojar inmediatamente. Mi nombre estaba en ambos contratos. Mi hermano había usado mi nombre para conseguir su plan. Yo estaba a punto de usar el mío para recuperarlo. Lo hice sin rencor, con la frialdad de quien deja de pedir permiso. Clic, cancelación enviada, refund confirmado. Ahora quedaba esperar la reacción. Esa misma noche, antes de que pudiera arrepentirme, mi prima Rachel me llamó casi llorando. «¿Qué hiciste? Todos están gritando, el personal dice que tenemos que irnos. Raúl dice que estás arruinando la Navidad». ¿Es cierto? Podía escuchar a la gente protestando de fondo. Miré la mesa vacía en Tapalpa y por primera vez sonreí. Tal vez, Rachel. O tal vez por fin estoy poniendo mi nombre en su lugar. Colgué. La pregunta ahora era: ¿qué vendría después? ¿Sería capaz de afrontar a mi familia cuando se dieran cuenta de que no era un error, sino una decisión consciente? La incertidumbre colgaba sobre mí como una piñata a medio romper y el palo estaba en mis manos. Me quedé en la hacienda esa noche. Dormí en el sofá, con la chimenea apagándose, escuchando el eco de los pasos que no vendrían. Amanecí con olor a canela, pero sin risas. Los empleados llegaron y yo les dije que se fueran. Había cancelado los servicios. Cancelé el banquete, la música, la segunda noche. Todo me fue devuelto. Volví a casa en silencio. Mis mensajes se llenaban de preguntas y acusaciones. Mi mamá me pidió que no dejara que esto arruinara la fiesta, que entendiera que mi hermano era así. Mis tías me preguntaban qué había pasado, pero nadie me preguntó cómo me sentía. Sentí que existía para servir, y cuando dejé de servir, era como si yo fuera el problema. En enero comenzaron a pedirme dinero para pagar los gastos de la nueva posada. Ignoré todas las solicitudes. El silencio se convirtió en mi refugio hasta que un mensaje inesperado apareció en mi pantalla. Era de mi amiga Erika de la universidad. Me preguntaba si seguía organizando eventos, porque su empresa tenía un retiro corporativo y todo era un desastre. Yo, que estaba hundido en mi sofá comiendo galletas Marías y viendo telenovelas viejas, respondí que sí, aunque mi voz interna me decía que no estaba listo. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Coordiné un retiro de fin de semana para una startup tecnológica en Valle de Bravo. 10 personas, cabañas, un temazcal, comida típica. Cuando terminé, uno de los ejecutivos me dijo: «Deberías hacer esto profesionalmente».
Eres el mejor planner que hemos tenido. Sus palabras fueron como un vaso de ponche en un día frío, tibias, dulces y con un toque de canela. La idea brotó en mi mente como flor de Nochebuena, y si dejo de regalar mi trabajo y lo convierto en negocio, empecé a darle forma al sueño. Abrí un documento en mi laptop y escribí Estrella del Norte Eventos. Inventé paquetes, bodas pequeñas, retiros empresariales, posadas premium, puse tarifas, diseñé un logo con una estrella guía sobre una montaña. Creé una página sencilla y publiqué en LinkedIn. Después de años organizando posadas familiares, lanzo Estrella del Norte. Si necesitan crear momentos especiales en cualquier parte de México, aquí estoy. No esperaba nada, pero al día siguiente mi bandeja de entrada se llenó. Amigos etiquetando a amigos, antiguos compañeros de trabajo pidiendo cotizaciones, incluso una escuela preguntando si podía organizar su graduación. En un mes ya tenía 3 contratos. Nadie me regateó, nadie me dijo, pero si te sale de corazón, todos pagaron. Y cada vez que enviaba una factura, recordaba las transferencias que hacía para las posadas familiares y cómo me tardaban meses en pagarme. Sentí que el universo me había lanzado una piñata llena de oportunidades. Solo tenía que aventarle el palo. Mientras mi negocio crecía, la distancia con mi familia también. Mi tía Susan me mandó un mensaje en febrero: Raúl dice que cancelaste la hacienda el año pasado por venganza. Es cierto. Todos quieren saber tu versión. Sin disculpas, sin asumir su parte, respondí con un silencio que decía más que cualquier discurso. En marzo, Rachel me escribió de nuevo, esta vez con más cariño: estoy orgullosa de ti, sé que no te valoramos. No sé si podamos remediarlo, pero aquí estoy. Guardé su mensaje como quien guarda un villancico favorito. Empecé a sentir que mi voz importaba, que mis límites eran legítimos. Pero algo dentro de mí todavía quería un cierre, algo más que dejar de ir a la posada y borrar números. Quería que supieran que no los odiaba, simplemente ya no necesitaba su aprobación. ¿Cómo se enseña eso sin caer en el rencor? La respuesta llegó en forma de una oportunidad inesperada. En abril, una empresa de seguros me llamó para organizar su retiro de fin de año. Querían algo exclusivo, con montaña, chimenea y ambiente rústico. De inmediato pensé en la hacienda La Estrella y en su hacienda gemela, La Luna. Llamé a Marlene, la dueña, y pregunté por diciembre. Fíjate que tu hermano Raúl ya la había apartado tentativamente, como el año pasado, me dijo. Tomé aire y sonreí. Bueno, pues esta vez aparta ambas a mi nombre. Pago todo por adelantado. En 24 horas envié el depósito. Mi negocio, no mi familia, había reservado la hacienda para el 20 de diciembre. No era una jugada sucia, era trabajo, pero sabía que para Raúl sería una bomba. Esperé su mensaje. Llegó a las 2 semanas. ¿Tú reservaste la estrella? ¿Las 2? ¿Por qué? Contesté, tengo un cliente. Si quieres hablar, háblalo con ellos. Dejó de contestar, yo seguí trabajando, planeando. Sabía que la verdadera reacción vendría en invierno, cuando viera la publicación que estaba por escribir. Hasta entonces tenía que mantener el enfoque y dejar que la idea madurara como el ponche de frutas que se sirve mejor reposado. Pasaron los meses. Estrella del Norte se consolidó. Contraté a una asistente, declaré impuestos por mi cuenta y comencé a rechazar clientes que no respetaban mi tiempo. Empecé a disfrutar las fiestas patrias en septiembre sin el peso de la Navidad en mis hombros. Para cuando llegó noviembre, la escuela de mi sobrina me pidió organizar su festival decembrino. Lo hice con gusto y hasta bailé el jarabe tapatío. Un día después de ese festival, mi mamá me mandó un mensaje: este año la posada será pequeña, Raúl y su familia se van a Aspen. No hay presión si no vienes. Sentí una mezcla de tristeza y liberación. Ellos seguirían con sus planes y yo con los míos. Mi venganza, si se podía llamar así, no iba a ser escandalosa. Iba a ser un testimonio silencioso de que mi tiempo valía, y sería público. El 20 de diciembre amaneció frío, no había tensión, solo un calendario lleno de pendientes. En la mañana revisé las habitaciones de la hacienda, afiné detalles con el chef, acomodé velas y puse nombre a cada habitación: equipo ventas, equipo legal, equipo RH. A las 12 llegaron los ejecutivos de la empresa de seguros. Algunos venían de Mérida, otros de Baja California, todos listos para una experiencia de montaña. No pensaban en la familia que había cancelado ni en mi pasado, pensaban en relajarse y aprender. A las 6 en punto empezó la cena. Les di la bienvenida con palabras que me habían negado a mí: gracias por confiar en mí, gracias por dejar que les muestre que México es hospitalario. Y cuando los postres salieron, programé mi publicación de Instagram y LinkedIn. La foto era simple, la hacienda iluminada, la mesa larga con velas. El texto decía: cuando nos dijeron que el éxito era un lujo, decidimos hacerlo costumbre. Gracias a Compañía Seguros del Sol por confiar en Estrella del Norte para su retiro de fin de año. 2 haciendas, un sueño compartido, memorias que durarán toda la vida.
Cerré el celular y volví a la música. Sabía que en algún lugar de Monterrey Raúl estaba scrolleando, y esa idea me hacía brindar con más ganas. A la medianoche, mientras las chimeneas se apagaban lentamente, agarré mi celular. Tenía decenas de notificaciones. La publicación se había viralizado en mi círculo. Amigos, colegas desconocidos felicitándome, clientes potenciales preguntando por tarifas, y en el grupo familiar un silencio sepulcral. Mi tía Susan finalmente escribió: "Wow, Juan. Así que por eso no pudimos reservar. Felicidades". Mi mamá mandó un sticker de un gatito aplaudiendo. Rachel reaccionó con un corazón, y Raúl después de horas escribió: "Entonces todo era para humillarnos. Ya no nos necesitas, supongo". Le contesté: "Nunca los necesité, solo pensaba que sí". La verdad no era un acto de maldad, sino de honestidad, y aunque sabía que esa frase quemaba como un jalapeño, no me arrepentí. Al día siguiente mi mamá me llamó con voz temblorosa. "¿Por qué no me dijiste todo esto?", preguntó. Le expliqué que llevaba años sintiendo que era invisible, que mi hermano usó mi nombre para reservar y luego me dejó fuera, que nadie me preguntó cómo me sentía cuando me cancelaron. Ella lloró y me dijo que no sabía, que era mala para Internet y que se había enterado por los chismes. Le pedí que entendiera que no era personal, que simplemente había decidido dedicar mi energía a quienes me valoraban. "¿Y qué pasará ahora?", me preguntó. Le respondí la verdad: seguiré organizando eventos, pero mis posadas las haré con quien me invite de corazón. Si algún día quieren que vuelva, hablaremos sin sarcasmos ni culpas. Hasta entonces, feliz Navidad, ma", colgó entre sollozos. Por primera vez sentí que había puesto límites sin herir a nadie más de lo necesario, y aunque la distancia dolía, la paz era más grande. Una semana después, en la fila de las tortas ahogadas en el mercado de San Juan de Dios, me topé con Raúl. Yo venía de una junta con un cliente, él de dejar a su suegra en el aeropuerto. Se quedó mirándome en silencio. "¿Y ahora qué?", me preguntó casi con resignación. Le dije que no buscaba pelea, que simplemente había cambiado mis prioridades. Él bajó la mirada. "Pensé que podía contar contigo como antes. Pensé que serías nuestro soporte para siempre", admitió. "Siempre puedes contar conmigo", respondí, "pero ya no gratis y no si me invisibilizan". Nos despedimos con un apretón de manos torpe. No resolvimos nada en ese momento, pero por primera vez sentí que hablábamos de adulto a adulto. Salí del mercado con el sabor de la carne en mi boca y la sensación extraña de que tal vez algún día habría un puente o quizá no. El verano anterior al retiro de la aseguradora, me contrataron para organizar la boda de Carmen y Luis en un rancho de Tequila. Era mi primer enlace matrimonial como profesional y las expectativas eran altas: 200 invitados, carpas blancas, un altar floral frente a los campos de agave. Pasé meses coordinando banquetería, mariachi, transporte. La noche del ensayo se desató una tormenta eléctrica tan fuerte que derrumbó parte de la carpa principal. El sacerdote nos llamó diciendo que tenía fiebre y no podía oficiar la ceremonia. Carmen, vestida con su rebozo azul turquesa, me miró con ojos inundados. Mi meta en ese momento no era solo salvar un evento, era salvar el sueño de una pareja. Respiré, llamé a un cura amigo, coordiné a los trabajadores para montar una carpa extra y mandé a un chofer por el padre sustituto. Luis me tomó del hombro: "Sabía que podríamos confiar en ti". Esa noche llovió sin parar, pero al día siguiente, cuando el sol salió y la música de mariachi comenzó, las lágrimas de Carmen se convirtieron en risas. Mientras bailaban su primer vals, supe que podía enfrentar tormentas literales y metafóricas. Lo único que no sabía era cómo manejar la tormenta emocional que se gestaba con mi familia, hasta que escuché el sonido de un teléfono que cambiaba la rutina. En paralelo a mi crecimiento profesional, empecé a ir a terapia los domingos. No lo conté en Instagram ni se lo dije a mis tías, porque en mi familia ir a terapia aún es tabú, como admitir que no sabes preparar salsa verde. Mi terapeuta, una psicóloga de Ciudad de México llamada Clara, me ayudó a nombrar sentimientos que siempre había enterrado debajo de listas de compras y hojas de Excel. Descubrí que mi necesidad de complacer a todos venía de mi infancia, de escuchar a mis padres discutir y creer que si yo organizaba la fiesta perfecta, tal vez no pelearían. Comprendí que me había convertido en el héroe invisible porque así recibía amor. Un domingo en particular, Clara me preguntó: "¿Qué pasaría si un día no haces nada por ellos? ¿Crees que dejarían de quererte?". Esa pregunta me persiguió de camino a casa. Pensé en mi hermano, en mi madre, en mis primas. No tenía una respuesta, pero sabía que el primer paso era aceptar que no podía cargar con el árbol de Navidad yo solo. Y mientras escribía en mi diario esa noche, sonó mi teléfono con una notificación que me haría cuestionar si estaba listo para contar mi historia al mundo. En agosto, recibí un correo de un periodista de un periódico digital de Monterrey.
Había visto mi publicación sobre Estrella del Norte y quería entrevistarme para un reportaje sobre jóvenes emprendedores que habían dejado trabajos tradicionales. Me encantaría escuchar la historia detrás de su empresa, cómo nació, qué lo inspiró, escribió. Mi primer impulso fue aceptar. Pensé en la visibilidad en los clientes potenciales, pero mi terapeuta me había enseñado a preguntar, ¿por qué quieres contar esta parte? ¿Qué buscas? Hablé con Erika, con mi asistente, con Clara. Todas coincidieron en que contar mi historia podía empoderar a otros, pero también significaba exponer detalles familiares sensibles. Finalmente, respondí al periodista que aceptaba, con una condición, que la pieza se enfocara en el emprendimiento y no en el drama familiar. Aceptó. La entrevista se grabó en un café de la colonia americana. Hablé de mi amor por las posadas, de mi abuelo que tocaba el violín cada Nochebuena, de la primera vez que vi a mis primos romper una piñata en forma de estrella. Cuando el reportaje salió, mis clientes aumentaron. Pero también mis tías lo compartieron en el grupo familiar con comentarios como, orgullosos de ti. Raúl no dijo nada. Ese silencio sonaba más fuerte que cualquier aplauso y me hacía preguntarme si un día tendríamos una conversación sincera. Mientras mi historia se publicaba en internet, yo recordaba a mi abuelo materno, don Salvador. Él era zapatero en un barrio de Guadalajara y cada diciembre ponía nacimientos de barro en su taller. Cuando yo tenía 7 años, me dio mi primer papel en una pastorela, El diablo que tenta a los pastores. Me encantaba ensayar en el patio con mis primos, discutir quién sería el ángel y quién el demonio. Esa memoria volvió a mí cuando estaba diseñando un juego de roles para un retiro empresarial. Decidí usar la dinámica de la pastorela para enseñar a un equipo de ventas sobre negociación. Uno sería el cliente indeciso, otro el vendedor paciente, otro el competidor maligno. El ejercicio funcionó tan bien que me pidieron replicarlo en otro retiro. Esa noche llamé a mi abuela y le conté que el abuelo seguía enseñándome aún después de muerto. Lloramos juntos. Ella me dijo, tu abuelo estaría feliz de verte brillar, aunque algunos se molesten. Ese algunos tenía nombre. Mientras hablábamos, un correo entró a mi bandeja pidiéndome un evento en Oaxaca. Un nuevo camino se abría. Acepté organizar un retiro en la costa de Oaxaca para una firma de abogados. Era mi primera vez trabajando en un entorno de playa. Llegué con 2 días de anticipación para supervisar el montaje. Me fascinaron las palapas, el olor a mezcal, el sonido del mar. Uno de los socios, un señor serio con bigote, me preguntó por qué había dejado un trabajo estable para aventurarme. Le conté brevemente que las crisis personales son como los tsunamis, destruyen pero también limpian. Después de la cena de clausura, me quedé caminando por la playa. Pensé en lo lejos que estaba físicamente de mi familia y lo cerca que me sentía de mí mismo. Saqué mi teléfono y vi una foto de mis sobrinos en Aspen con Santa Claus. Nadie me había invitado. Sentí un nudo en la garganta, pero el sonido de las olas me devolvió la calma. Sabía que estaba construyendo algo para mí. Mientras regresaba al hotel, mi asistente me escribió para confirmar que Marlene había enviado las facturas de las haciendas. Todo iba viento en popa. Aún así, una voz en mi cabeza me recordaba que la Navidad se acercaba y con ella la oportunidad de cerrar un ciclo o abrir una nueva herida. A principios de octubre asistí a una conferencia de emprendedores en Puebla. El Keinote Speaker era un famoso organizador de eventos de Ciudad de México, Ignacio Pacheco, quien coordinaba festivales de música y bodas de celebridades. Después de su charla, me acerqué y le conté de Estrella del Norte. Para mi sorpresa, ya había oído hablar de mí por el artículo en Monterrey. Me dijo, lo que más admiro de ti no es que hagas posadas hermosas, es que sabes cuándo decir que no y cobrar lo que mereces. Le conté mi historia familiar. Ignacio me miró con seriedad y dijo, tu familia te está enseñando el valor de tu trabajo de la forma más dolorosa. Úsalo. Me invitó a ser asistente en uno de sus eventos en CDMX para ver cómo manejaba equipos grandes. Aprendí a negociar con proveedores gigantes, a lidiar con clientes caprichosos y a leer contratos con lupa. Esa mentoría inesperada me dio la confianza para aceptar proyectos más ambiciosos y para no dudar cuando la familia cuestionara mis tarifas, porque sí, la familia volvió a preguntar. En noviembre mi prima Ana me llamó, quería que organizara el bautizo de su hijo en una quinta en Tlaquepaque. Obvio me harás precio de familia, ¿verdad? Dijo riendo. Respiré profundo. Por un segundo recordé los años en que accedía sin pestañear. Esta vez respondí, sí, te haré precio, pero considera que el tiempo y el material valen. Te haré un descuento del 15%. Ella hizo una pausa. No que la familia es primero, respondió con tono de broma que sonaba a reclamo. Le dije por eso mismo. Si me valoras, pagarás mi trabajo. Si no, te puedo recomendar a alguien más.
Hubo un silencio. Luego Ana aceptó. Cuando terminé el bautizo me pagó puntualmente y me abrazó. Eres un profesional, primo. Perdón por lo de antes. Ese abrazo cerró una herida pequeña pero representativa. Por cada gracias que recibía de clientes, necesitaba al menos un gracias de familia para cerrar el círculo. A medida que diciembre se acercaba, algunos miembros de la familia comenzaron a enviar mensajes nostálgicos. Se extraña tu ponche, Juan. Este año no sé quién va a cantar la letanía. Incluso mi papá, que siempre había sido más distante, me llamó desde Monterrey para preguntarme si estaría en la posada que harían con unos amigos. La tentación de ir era real. La tradición me jalaba como la cuerda de una piñata a punto de romperse. Pero el recuerdo de la hacienda vacía, de la risa de Raúl, de la exclusión planeada, era un aguijón. Era sano volver, sería una señal de madurez o de retroceso. Le conté a Clara, mi terapeuta. Me dijo, volver solo si tu presencia no se siente como una obligación silenciosa. Y si vas, ve como invitado, no como organizador. Esa línea me resonó, así que tomé una decisión. Iba a hacer algo por mí el 24 de diciembre y dejar que la familia aprendiera a hacer su propia posada. Lo que no sabía era que, aun sin estar, mi presencia se sentiría y no necesariamente por lo que haría, sino por lo que no haría. La historia no termina con un abrazo familiar frente al fuego, termina con un nuevo inicio. Estrella del Norte cerró ese año con 8 eventos grandes y una lista de espera. Contraté a una diseñadora para mejorar mi logo, me uní a una cámara de comercio, empecé a capacitarme en marketing digital. Aprendí a decir no a clientes tóxicos. Aprendí a preparar pozole para mí solo sin sentirme solo. Y el día de Navidad, en lugar de manejar con prisa hacia una hacienda, me fui de excursión a la barranca de Huentitán con amigos. Nadie me pidió que organizara nada. Llevé mi propia comida y compartimos historias. Al atardecer, uno de mis amigos me preguntó, ¿no te pesa alejarte de tu familia en estas fechas? Le contesté sinceramente, a veces, pero entender que no soy responsable de su felicidad fue la mejor posada que me pude regalar. Aprendí que algunas familias no buscan un héroe, buscan un comodín, un personaje que haga todo sin reconocimiento. Aprendí que el amor no debe servir de escudo para la manipulación. Aprendí que si no te invitan a la fiesta con respeto, puedes hacer tu propia fiesta y no pasa nada. Aprendí que dejar de complacer a todos es un acto de amor propio, no de venganza. Mis tías siguen reuniéndose, mi hermano sigue publicando fotos de Aspen y posadas improvisadas, y yo sigo construyendo algo que me pertenece. A veces extraño las velitas y las letanías, pero sé que volverán cuando la invitación sea sincera. Y si no, tengo clientes que adoran mis piñatas hechas a mano, eso también es familia. Hoy, cuando paso por la entrada de la Hacienda La Estrella, todavía siento un nudo en la garganta. No por lo que perdí, sino por lo que gané. Convertí un acto de deslealtad en la chispa que encendió mi carrera. Transformé la pena en profesión. Y lo más importante, dejé de definirme por un rol impuesto y empecé a diseñar mi propia historia. Esta fue mi posada eterna, mi graduación de la familia de origen a la familia que uno elige. Mientras conduzco por la carretera de regreso a Guadalajara, con la radio sonando Cielito Lindo, sé que la próxima posada que organice tendrá el doble de risas y cero dramas. Hasta entonces, seguiré escribiendo historias donde el héroe no se sacrifica, se transforma.